aquí físicamente y para los que nos están viendo vía internet. Sé que pronto podemos estar juntos en el momento en que también Dios lo disponga. Yo los invito a que en esta mañana, hoy pensemos en lo que dice el salmista en el Salmo 59, versículos 16 y 17. Si tienes la Biblia a tu mano o en tu celular, puedes conseguir este versículo para que me acompañes en la lectura. Y luego iremos a Salmo capítulo 5, versículo 11. Salmos capítulo 59, versículos 16 y 17 y Salmos 5. Dice así la palabra de Dios: pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Amén. El Salmo 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Amén. Amén. Así que vamos a cantar al Señor, nuestra fortaleza, nuestro baluarte, el que nos muestra misericordia. Si tú en esta mañana has venido cargado o cansado, yo te invito a que juntos podamos escuchar las palabras de Jesús, a entregarle nuestras cargas a Él, ¿ya? Y poder hoy en esta mañana enfocar nuestra mirada no en los problemas, sino en el Dios grande, más grande que nuestros problemas. Amén. Amén. Y que hoy podamos cantarle al Señor nuestra fortaleza, que le podamos cantar en la mañana por su misericordia, porque en Él nos podemos refugiar, podemos entonces cantar con júbilo, porque Él nos protege. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies, que dispongas tu corazón con la mejor actitud para alabar y glorificar a ese Dios más grande de lo que nosotros podemos imaginar, y que el Señor sea glorificado. En esta mañana, Dios, te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno de suprema alabanza. Te pedimos, Señor, que podamos cantar de tu salvación todos los días de nuestra vida, no solamente musicalmente, sino poder hablarle también a otros de esa salvación tan grande que tenemos en ti, Señor. Glorifícate en la alabanza de tu pueblo. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, como lo has puesto en tu palabra, y creemos, Señor, que tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos, por ser nuestro ayudador para poder orar, para poder entender más al Señor. Y te pedimos, Dios, que tú hoy puedas inclinar tu oído a la alabanza de tus hijos. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 En tus maravillas me
El Señor es grande y digno de alabar. ¿Quiénes creemos eso? Amén. Amén, así es. Efesios capítulo 2 dice: y Él nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ay, ese versículo está chévere. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para Amén. mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Qué gran verdad para hoy cantarla, la sublime gracia que el Señor nos dio, que antes perdidos Él nos halló. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando estoy por siglos sin, y ya no esté cual soy, yo cantaré por
que nos salvó. Así que cantad alabanzas al Señor que mora en Sión. Proclamad entre los pueblos sus proezas. Grandes son sus milagros, grandes son sus maravillas. Amén. 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 Así que hoy cantamos creyendo eso, Señor. Queremos darte la gloria y toda la alabanza al que merece toda ella. Señor, glorifícate en la alabanza de tu pueblo. Tú eres nuestro Dios que nos fortalece, que nos establece. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Queremos darte Que se escuche la iglesia. Fuerte. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay nadie como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y honor, alabanza, solo a ti, Señor, levantando nuestras manos,
Amén. Quédate con nosotros como lo has prometido, Señor, y que todos los días de nuestra vida podamos cantar de tus milagros, de tus grandes proezas, de tu misericordia, de tu gracia, de tu salvación, y que muchos, Señor, puedan conocerte a través de cada uno de nosotros como lo has pedido, como lo has demandado, haciendo discípulos a todas las personas. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, iglesia. La iglesia presente aquí en este salón, pero también la iglesia que está en casa y que desde cualquier lugar participa de esta celebración para Dios en esta mañana. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por concedernos la alegría de adorarle y de alabarle. Cuánto estímulo, cuánta fortaleza, cuánto consuelo nos da venir a la presencia de Dios para adorarle, para alabarle. Gracias Paola, Sandra, Jenny, Julio, todos los que hoy participaron. Muchas gracias. Vamos a abrir las Escrituras para de esta manera introducirnos a la celebración y participación en la Cena del Señor. Y les invito a que abran las Escrituras en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, versículo 23. Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 23. ¿Y qué tal si leemos juntos? Si lee usted conmigo. Dice así la Escritura, leamos juntos. Versículo 23. Y recorrió, ¿estamos leyendo? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En esta mañana, por la Cena del Señor y por la participación en la Cena del Señor, vamos a recordar la redención del Señor Jesús para nosotros. Pero también vamos a anunciar que la persona y la obra de Jesús también es sanadora, es sanadora. Él nos da salud. Él nos libra de los males, pasados, presentes, futuros. Él nos librará, nos libra y en el futuro de manera completa y total de todo mal, incluyendo cualquier tipo de enfermedad. Él es el sanador. Entonces esta mesa es la mesa de la redención, es la mesa de la sanidad del Señor para su pueblo. Vamos a orar para santificar esta mesa, de la cual todos nosotros en esta mañana y en el segundo culto de las 11 participamos. Oremos. Señor, te damos gracias por la iglesia, la cual tú has llamado, tú has santificado,
para que seamos pueblo tuyo, para que seamos familia de Dios, para que seamos hijos e hijas amados, santos. Gracias, Señor, por la iglesia que se congrega hoy en este lugar y en casas. Y gracias porque nos concedes hoy participar de la mesa de nuestra redención, como también de la mesa de nuestra sanidad. Señor, santifica esta mesa, santifica los elementos servidos, el pan y la copa, santifícalos, Señor, para que ellos sean instrumento para tu propósito al establecer como celebración la cena del Señor en medio de tu pueblo. Gracias por el pan y gracias por la copa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces invitamos a todos los creyentes bautizados con el bautismo bíblico, en buena comunión, en buen testimonio, que están presentes acá y en la casa para participar de la cena. Recordemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, nos hace un llamado muy especial a que antes de participar de la cena del Señor tengamos un tiempo para autoexaminarnos delante de la presencia del Señor, a fin de que participemos dignamente de la cena del Señor, que seamos librados o guardados de participar indignamente, que no vayamos a participar indignamente de la cena del Señor. Es decir, si este sacrificio, si la muerte de Jesús fue para quitar el pecado que nos dominaba y nos esclavizaba, ¿cómo participar entonces de la cena del Señor en pecados ocultos que nos dominan y nos esclavizan? No corresponde, no es congruente, no es digno. Por lo tanto, examinémonos para que participemos dignamente. Y junto con esta exhortación, invitación que nos hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, también hace una advertencia, ¿verdad? No nos gustan las advertencias, son malucas las advertencias, pero son tan necesarias. Y la Biblia está llena de muchas advertencias. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corinto, que varias personas de la iglesia, por participar indignamente de la cena del Señor, ahora estaban enfermos y debilitados. Y el participar de la cena del Señor, que es una bendición, o participamos para bendición nuestra y bendición del cuerpo de Cristo, ahora esta participación se volvió en una participación para juicio. Y por lo tanto, dice, algunos se enfermaron y fueron debilitados como manifestación de juicio de Dios por participar indignamente de la cena. Entonces, esta cena donde celebramos la sanidad que Cristo opera en nuestras vidas puede convertirse, por nuestra indigna manera de participar, en enfermedad para nosotros. Oremos para que seamos examinados y nos examinemos delante de Dios. Señor, estamos en esta mañana delante de este hecho histórico, el hecho más importante en toda la historia de la creación y de la humanidad, y es el acontecimiento de la muerte de Jesús para el perdón de nuestros pecados. No había otra manera. De ninguna otra forma podíamos los hombres ser perdonados y librados del juicio y de la condenación, sino solo por la muerte de Jesús.
tomando nuestro lugar, cargando sobre sí mismo nuestros pecados. Y tú moriste en la cruz, Señor, para que no vivamos más en el pecado, para que el pecado no se enseñorease más de nosotros. Por eso en esta mañana queremos honrarte participando dignamente. Examínanos, oh Dios, examínanos en esta mañana por el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros. ¿Y quién más que el Espíritu Santo conoce lo oculto de nuestro corazón? ¿Quién más que el Espíritu Santo? Entonces pedimos que por tu Espíritu que nos habla, ahora nos hables. Haznos saber el pecado oculto de nuestro corazón. Y danos convicción que solo da el espíritu de pecado. Esta convicción que produce tristeza para arrepentimiento. Te hemos invitado, Espíritu Santo, a que hagas tu labor en nosotros. Examínanos y convéncenos. Porque tú quieres que vivamos libres, con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no suframos las consecuencias del pecado oculto en nuestro corazón. Confiesa al Señor, porque si confiesas tus pecados, como dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Dile al Señor: contra ti he hecho esto, Señor, contra ti lo he hecho, y lo he hecho contra mi prójimo, y lo he hecho contra mí mismo, contra mí mismo. Admítelo, confiésalo. Dile al Señor: Señor, perdóname. Díselo al Señor con todo tu corazón: perdóname, Señor, perdóname. Y renuncio a permanecer en ese pecado. Muero a ese pecado en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora dale gracias y recibe el perdón, recíbelo. Por la sangre, por la muerte de Jesucristo, recibe el perdón, recibe la limpieza de aquel que purifica nuestros corazones. Dale gracias al Señor, pues he sido perdonado, hemos sido perdonados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, los perdonados vamos a participar de la cena del Señor. Invito a nuestras hermanas diaconisas para que nos ayuden sirviéndonos el pan y la copa en esta mañana.
recibido aún el pan y la copa, indíquenos. Dice entonces la Escritura que esa misma noche en que el Señor Jesús fue entregado, realmente traicionado, esa misma noche Él cenó con sus discípulos. Y estando allí cenando con ellos, tomó el pan, después de haber dado gracias, y dijo a sus discípulos: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entendemos que el Señor Jesús estaba usando de manera simbólica el pan como ilustración de su cuerpo que sería clavado en una cruz, entregado a morir clavado en una cruz. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vamos a orar para dar gracias a Dios porque Jesús entregó su vida, entregó su cuerpo para ser clavado en una cruz por todos nosotros. Nuestro hermano Eker nos guía en esta oración. Oremos todos, hermanos, en esta mañana, siendo plenamente conscientes de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual hoy nos permite compartir hoy. Estamos celebrando un tiempo de comunión. En el estar juntos, en el compartir, además de la comunión personal y directa con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, hoy como hermanos estamos aquí compartiendo porque debemos ser uno también en el Señor en todo momento. Y nos invita el Señor también a estar en armonía y en perdón, en sanidad los unos con los otros, ¿cierto? Entre familias, padre, hijo, esposo, esposa, hermano, hermana y hermanos en Cristo. Entonces vamos a ser obedientes y agradecer en esta mañana. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias porque hoy hemos podido mencionar, celebrar, exaltar y adorar ese nombre precioso de Jesucristo, en cuyo nombre, Señor, sabemos que se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, Señor. Y toda lengua, Señor, confesará que tú eres el Señor. Y hoy confesamos, Jesús, que tú eres el Señor. Gracias por este sacrificio precioso, por habernos dado un medio de recordarlo, Señor, de recordarte de manera permanente, que no fue un hecho más histórico, sino un hecho que partió la historia de la humanidad, donde volvimos a ser reconciliados contigo. Por eso, Señor, te exaltamos y te alabamos porque tu sacrificio, Señor, no ha sido en vano y porque tu cuerpo allí fue molido por todos nuestros pecados, Señor. Y queremos, Señor, cada día rendir más nuestras vidas a ti, Señor. Que te recordemos, no solo en palabra, no solo en manifestación verbal, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por tu sacrificio, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús. En el nombre precioso de Él oramos. Amén y amén. Amén. Saquemos el pan de la bolsa y todos los que están allá en casa tomen su pan y juntos vamos a participar de él en el nombre del Señor. Y dice también el apóstol Pablo, que todas las veces que comiéremos o que comiereis este pan, la muerte del Señor anunciamos.
Entonces, esta es una celebración de anunciamiento. Cada vez que participamos del pan, la muerte del Señor, anunciamos hasta cuando Él venga. Es decir, también anunciamos la esperanza, la promesa de su segunda venida por nosotros, ¿verdad? Hasta cuando Él venga. Por eso, juntos como iglesia, en esta mañana, decimos: ven, Señor Jesús. Tu iglesia te está esperando. Y nos estamos preparando. Ven, Señor Jesús. Amén, amén. Asimismo, el Señor Jesús tomó también la copa, el jugo de la vid, y pronunció ante sus discípulos las siguientes palabras que están registradas en la Escritura. Esta copa, dijo el Señor, es mi sangre, que por vosotros es derramada para la limpieza de sus pecados. Esta copa representa mi sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios hace ahora con sus hijos e hijas, con su iglesia. El nuevo pacto en la sangre de Jesús. En tu sangre, Señor, tenemos esa remisión de pecados, ese sacrificio que era necesario, Señor. Era necesario que tu sangre preciosa, santa, de aquel cordero que no había cometido pecado, fuera derramada en esa cruz, Señor. Y por ella hoy nosotros hemos sido lavados. Y también, Señor, en la vid, que representa pues el hecho de hoy compartir el fruto de la vid, pues también tú nos enseñabas que tú eres esa vid permanente y que nosotros debemos estar aferrados a ti. Señor, en tu sangre preciosa, Señor, hemos visto cómo no hay pecado grande, pequeño, no hay pecador lejano o cercano, sino que todos delante de ese sacrificio perfecto hemos podido ser perdonados. Y hay, Señor, gracia abundante para todo aquel que en arrepentimiento llega delante de ti y es lavado por esa sangre preciosa. Ese sacrificio hoy continúa obrando. No finalizó allí, Señor, sino que sigue de manera permanente. Como mencionaba el pastor Milton, lo recordamos, lo proclamamos, Señor, y lo anunciamos hasta que tú vengas por tu iglesia. Amén. Amén. Tomemos toda la copa, quítele su tapita, con cuidado que no se le vaya a derramar sobre su vestido. Hermanos, tomen los que están en casa, tomen la copa. Y recordemos que esta copa representa esa sangre de Jesús que lava nuestro pecado, que limpia, que purifica lo más profundo y lo más oculto de nuestro corazón. Tomemos. Recordemos las palabras del Señor Jesús: todas las veces que bebiereis de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta cuando Él venga. Por eso la fe de su iglesia, lo que cree su iglesia en su corazón, lo confiesa con su boca. Ven, Señor Jesús. A ver, digámoslo. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te está esperando. Y nos estamos preparando. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por concedernos este momento tan especial de conmemorar
pero también de experimentar más y más de la obra santificante de la muerte y de la sangre de Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, por medio del participar de la cena en esta mañana. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Señor, y al participar hoy y al anunciar hoy, que seamos entonces más movidos, impulsados y llevados por el Espíritu Santo a ser testigos de esta muerte que hemos anunciado en esta mañana para el perdón de los pecados. Llévanos para ser anunciadores, llévanos para ser testigos de las grandes cosas que tú has hecho por nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanas. Les van a recoger allá sus cositas. En este momento invitamos entonces a los niños a salir aquí por la puerta, bien juiciosos, para su escuela bíblica dominical. Ahí van con sus dos maestras, Patricia y Rocío. Seguimos, hermanos, escuchando la exposición de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas para crecer en el conocimiento de Jesús, por quien vivimos y a quien anunciamos. En esta mañana estamos en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Ubíquese en Lucas capítulo 8, versículo 22. Y el título de la exposición de esta mañana tiene que ver con dos preguntas que están en la misma narración que vamos a examinar en esta mañana. Y estas preguntas son: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la segunda pregunta es: entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y el relato de esta mañana es uno de esos relatos dramáticos y extraños que nos registra en la Biblia. Vamos a ver a Jesucristo frente a la enfermedad y particularmente frente a la enfermedad demoníaca. Jesucristo y la enfermedad demoníaca. Los evangelios nos muestran cómo parte fundamental de la enseñanza y de las obras del Señor Jesucristo, como del anuncio profético de Juan el Bautista, como de la intervención del Padre, como de la intervención del Espíritu Santo en la vida y en la obra de Jesús, parte fundamental tenía que ver con dejar bien clara y establecida la identidad de Jesús. ¿Quién es este? Pero también, no solo la identidad de Jesús, sino la misión de Jesús. ¿A qué vino este? La misión de Jesús. Y hoy vamos a ver la misión de Jesús, cómo se extiende hacia una región en particular, una región oscura, una región opuesta, donde moraban
individuos endemoniados. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Dice así la escritura: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos el Señor Jesús, ¿verdad? Y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Esta es una referencia geográfica, pero también en el contexto tiene una referencia espiritual. Vamos al otro lado, al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió, el Señor Jesús se durmió. Solo el Señor Jesús se duerme en medio de algo así. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraba la vida de los discípulos. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, ¿verdad? Atemorizados, vinieron a Jesús donde estaba dormido: Maestro, Maestro, perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas. Qué cosa tan extraña. Y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo a estos sus discípulos, atemorizados, pensando que se iban a ahogar: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este? No sé si en algún momento de nuestra vida, antes de caminar con Jesús, o mientras hemos caminado con Jesús a lo largo de la vida, nos hemos hecho esa pregunta, así asombrados, así maravillados: ¿pero quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos, aún? Es posible que nosotros creamos que Jesús puede hacer esto y puede hacer esto, pero esto, ¿quién es este que también los vientos y las aguas, que aún a los vientos y a las aguas manda? Jesús habla con el viento, Jesús habla con las aguas del lago, y no solamente habla, sino que les ordena. ¿Y qué hacen entonces estas? Le obedecen. Gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces pasemos al otro lado. Dice, en primer lugar, Jesús les está llevando al otro lado. Recuerden que Jesús está entrenando también a sus discípulos al lado oscuro de la realidad, al lado opuesto de la vida y de la misión. El lado donde están los riesgos, donde están las amenazas. Ese lado opuesto dominado por los demonios. Pero nos damos cuenta en la realidad de los discípulos hasta ese momento, en cuanto al conocimiento que ellos tenían de Jesús, nos damos cuenta que hasta ahora para estos discípulos Jesús era solo un gran maestro, ¿cierto? Un gran maestro. Y ante la gran tormenta que puso en peligro sus vidas, atemorizados, ¿verdad? Llegan a Jesús y lo sacuden: Maestro, Maestro, nos vamos a morir ahogados. Pero ¿qué puede hacer un maestro ante esa realidad? ¿Qué puede hacer un maestro en una situación de esas? ¿Enseñar? Bueno, pero enseñar no te va a librar de la tormenta, ¿cierto? ¿Qué no puede hacer un maestro ante una realidad de esas? Una gran tormenta que objetiva y realmente amenazaba la vida de los discípulos. ¿Puede acaso un maestro darle órdenes al viento y darle órdenes a las aguas, y el viento y las aguas obedecerá a un maestro? No. Jesús era
no solo un maestro, era mucho más que un rabí. Tener a Jesús solo como maestro o tenerle por menos de lo que Él es. Y tal vez esa es una de las realidades de muchos cristianos. Tener a Jesús en sus vidas por mucho menos de lo que Él realmente es. Tener a Jesús solo como maestro te expone, como estaba pasando con los discípulos, te expone a una vida dominada por el miedo y el temor ante los peligros y situaciones amenazantes de esta vida. ¿Dónde está tu fe? Fue como el reclamo de Jesús a sus discípulos. ¿Dónde está su fe? Les cuestiona Jesús. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En un maestro? ¿En un maestro? ¿Solo en un maestro? ¿O en alguien que es mucho más que un maestro? Hermanos, nuestra fe en Jesús debe crecer. Y crece y crecerá en la medida en que conocemos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Parece que los evangélicos nos hemos equivocado cuando ya decimos, ya yo conocí a Jesús, o yo lo conocí el 20 de marzo de 1963, ya conocí a Jesús. Eso es una mentira, hermanos. Usted comenzó a conocer a Jesús, pero usted debe todos los días estar creciendo en el conocimiento de Jesús. El apóstol Pablo dice de manera imperativa por el Espíritu Santo: creced en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es un imperativo para todos los días. ¿Cuánto he crecido hoy? ¿Cuánto crecí ayer en el conocimiento de mi Señor Jesucristo? No, ya yo lo conocí el día que me convertí a Él. No nos engañemos ni engañemos a otras personas. Así no es. Tu fe en Jesús crece en la medida que conoces a Jesús. Y por eso era necesario que estos discípulos pasaran tiempo con Él, tiempo con Jesús. Alrededor de 3 años, 24 horas al día. Y tu fe evidencia tu conocimiento de Jesús, tu conocimiento de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quieres tener fe? Es que yo tengo tan poca fe. ¿Quieres crecer en la fe? Pues pasa tiempo con Jesús. Pasa tiempo con Jesús. ¿Quieres tener más fe, pero no quieres pasar tiempo con Él para conocerle? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y la peor o las peores circunstancias, hermanos, por las que atravesamos en esta vida como los discípulos en esta ocasión, son ocasiones para la manifestación mayor de Jesús a nosotros. Y entonces crecer en el conocimiento de Él. Y vivir esta experiencia de ser sorprendidos y admirados. ¿Y quién es este en el cual estoy creyendo? ¿Quién es este, verdad? Que aún manda al viento y a las aguas y éstas le obedecen. Este es mucho más que un maestro judío. Es el Hijo del Altísimo, el Cristo de Dios.
el resucitado, el exaltado a la diestra del Padre, que tiene poder y autoridad sobre todo lo creado, visible e invisible, y que viene por nosotros. ¿Qué tan grande es Jesús para ti? ¿Qué tan grande es Jesús para ti? ¿O qué tan pequeño es Jesús para ti? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Déjame ver el tamaño de tu fe y sabré el tamaño de tu Dios. Déjame ver tu fe y me dirás quién es tu Dios o qué tanto le conoces. ¿Quién es este Jesús, verdad? Que no solo el mar y el viento le obedecen, sino que también habla, como vamos a ver a continuación, habla a poderosos y temidos demonios, y estos también le obedecen. Le obedecen. ¿Quién es este Jesús? Vamos a seguir la lectura entonces en el versículo 26, 8:26. Dice así: y arribaron, Jesús con sus discípulos arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, miren, apenas están desembarcando en la playa, en esa ribera opuesta, al otro lado. Apenas están desembarcando y vino a su encuentro, al encuentro de Jesús, un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito. Me acabo de acordar cuando me pasó algo así a mí. No, el grito. Bueno, también yo me asusté bastante con el grito, pero no, otro día les cuento la historia. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito. Y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó, note, Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, en este individuo. Y los demonios le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo, como dice otro de los evangelios, antes del tiempo. Había allí un hato de muchos cerdos. El otro de los evangelios, no sé si es Mateo, dice que eran más o menos 2,000 cerdos, así lo dice, 2,000 cerdos. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron, noten los demonios que hicieron, le rogaron a Jesús que los dejase entrar en estos cerdos, como 2,000. Y Jesús les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero y fueron a caer allá al lago, y se ahogaron los 2,000 cerdos. Es una pérdida económica
¿Cuánto pueden costar 2,000 cerdos? ¿Sabí? ¿Quién sabe de ese tipo de negocios? Hay que preguntarle a Hilario, dicen por acá. Billetico largo, ¿cierto? Entonces Jesús ha pasado al otro lado, al lado opuesto, al lado donde hay endemoniados. Por cierto, otro de los evangelios dice que eran 2 los endemoniados. Pero aquí en Lucas se registra solamente la liberación de uno de los demoniados. No sabemos qué pasó con el otro. Ahorita mencionamos algo de eso. Entonces Jesús llega a esa región donde hay endemoniados. Jesús llega a una región oscura, a una región opuesta al reino de Dios, a una región dedicada a la crianza y a la comercialización de cerdos. Ahora ubiquémonos histórica y contextualmente. Estamos en una población judía bajo la ley de Moisés. Esa no es nuestra realidad hoy en día. Estamos en una población judía bajo la ley de Moisés, y por la ley de Moisés era prohibido a los judíos criar este tipo de animales, tocar este tipo de animales, comer este tipo de animales, como muchos otros, ¿verdad? Y pueden leer eso en Levíticos 11, etcétera, etcétera, donde hay una clara prohibición, pero también no solamente hay una prohibición, sino una maldición, una advertencia de juicio y de castigo para el que come cerdo o toca carne de cerdo muerto. La ley de Moisés para los judíos en el antiguo pacto. Entonces eso evidencia, si este era un solo como rebaño donde habían 2,000, esa tierra estaba llena de este tipo de prácticas de crianza de cerdos. De eso vivían. Entonces esto evidencia, hermanos, que esta población vivía contra la ley de Dios o en rebeldía contra la ley de Dios, ¿verdad? Cuando estos 2,000 cerdos que fueron habitados por los demonios se lanzan, caen allá al lago y se ahogan, inmediatamente toda la población se enteró del asunto. ¿Y qué pasó? Imagínense, lo echaron a Jesús. ¿Por qué echaron a Jesús? Oye, porque Jesús fue a dañarnos el negocio, vino a afectarnos el negocio. Y recuerden que habían 2 endemoniados. Y si con uno murieron 2,000, ahora que eche los demonios del otro, quién sabe cuántos más cerdos van a morir. Vete de nuestra región, no te queremos aquí, nos estás quitando el sustento y el trabajo. Ahora, la presencia de estas personas endemoniadas, hermanos, según la ley de Moisés, según lo que vemos en Isaías, también capítulo 65, 1 al 5, la presencia de estos endemoniados ante esta práctica contra la ley de Moisés de esta población judía, posiblemente tiene que ver con una manifestación del juicio de Dios sobre esta región y sobre sus habitantes. Ahora, eso lo vemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, miren el caso de Saúl, el rey Saúl. ¿Sí recuerdan que un juicio de Dios sobre el rey Saúl, cuál fue? Un espíritu maligno de parte de Dios para que un trastorno mental, una locura causada por un espíritu maligno enviado de parte de Dios como una manifestación del juicio de Dios sobre el rey Saúl. ¿Cierto? Y así podemos encontrar diferentes casos en la Escritura. Existen diferentes tipos de enfermedades y dolencias, como leíamos ahorita en Mateo capítulo 4. Vamos a leer nuevamente, a mirarlo. Ahí está, Mateo capítulo 4. Diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de dolencias y de aflicciones
pues conocemos la enfermedad física, ¿cierto? También enfermedades neurológicas o del cerebro. Aquí miren que hace referencia a los lunáticos. Enfermedades neurológicas o del cerebro que pueden también causar trastornos mentales. Pero en este caso, en esta narración, no estamos hablando de una enfermedad física ni de una enfermedad neurológica o del cerebro que puede producir trastorno mental, sino que estamos hablando de una enfermedad demoníaca. Una enfermedad demoníaca, ¿cierto? Y noten que endemoniados caben dentro de la categoría de diversas enfermedades y tormentos. Diversas enfermedades y tormentos. El endemoniado. En algunas ocasiones estas enfermedades pueden estar conectadas entre sí. Pero en esta historia tenemos una enfermedad demoníaca, es decir, una enfermedad causada por los demonios, no por un mal físico o por un mal neurológico, una enfermedad causada por demonios. Y vemos en el relato, retrocedamos al relato, vemos en el relato que esta persona, este individuo, evidencia algunas señales de trastorno mental. Por ejemplo, versículo 27, ¿cierto? ¿Cuáles evidencias de trastorno mental son notables? ¿Cierto? Dice andaba y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Conocemos personas así en Barranquilla, ¿verdad? Las hemos conocido toda la vida. Daba evidencias de un trastorno mental. Pero este trastorno mental de este individuo no era un problema neurológico, era un problema de demonios. Entonces, un mal como este, ¿cierto? Un mal como este, como el que está experimentando este individuo, no se resuelve con medicamento psiquiátrico, ¿cierto? No se resuelve con medicamento psiquiátrico, o no se resuelve con consejería, o no se resuelve dándole instrucciones a esta persona de lo que debe hacer o de lo que no debe hacer, sino que este mal se resuelve ¿cómo? Echando fuera los demonios en el nombre del Señor Jesucristo. La enfermedad demoníaca se sana echando fuera los demonios. Como ya he dicho, no todo trastorno mental es causado por los demonios. No podemos caer en ese error. Muchos trastornos mentales se deben a enfermedades cerebrales o neurológicas, o también a pecado o males no resueltos en el corazón de una persona. ¿Recuerdan un caso bíblico? Nabucodonosor, ¿verdad? El mal en su corazón, la soberbia y la altivez de su corazón. ¿Y qué vino como consecuencia? Trastorno mental, trastorno mental. ¿Cierto? Y cuando el problema del trastorno mental tiene que ver con el mal y el pecado en el corazón de la persona, en este caso entonces se supera por medio de la santificación y el arrepentimiento de corazón. Y es lo que vemos en Santiago capítulo 5, ¿verdad? Cuando en Santiago capítulo 5 dice la Escritura, si alguno está enfermo, ¿qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Pero Santiago explica un poco más la naturaleza de esta enfermedad. Y explica un poco más la naturaleza de esta enfermedad diciendo, y este enfermo debe confesar su pecado. Debe confesar su pecado y entonces orarán por él y entonces el enfermo sanará. ¿Sí ven?
Cómo el pecado oculto en el corazón, no resuelto en el corazón, también puede llevarnos a enfermedad, e incluso enfermedad mental o trastorno mental. Entonces, en ese caso, no es echar fuera el demonio, sino guiarle por el Espíritu a la santificación y arrepentimiento del corazón, ¿verdad? Y como veíamos ahorita en la cena del Señor, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? No vayan a hacer de esta cena, que es una cena de bendición, una cena para maldición. ¿Cómo así? No, porque es que ya hay algunos enfermos y debilitados entre ustedes, porque han participado indignamente de la cena del Señor. Entonces, no toda enfermedad es causada por el pecado personal o familiar, oculto o no confesado. Pero sí, algunas enfermedades son causadas por esto. Piensa en un enfermo. Puede ser tú mismo o tú misma. Esta es una enfermedad física, es una enfermedad espiritual, es una enfermedad demoníaca, es una enfermedad neurológica cerebral. Vamos a seguir leyendo. Versículo 34. Próximo. 34. Seguimos con el relato. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había salvado o cómo había sido salvado el endemoniado. En este relato, el escritor bíblico es muy detallado en describir esta enfermedad demoníaca. La persona enferma en este relato es llamado endemoniado. Ese es el término bíblico, endemoniado. Había un endemoniado. Y este endemoniado viene al encuentro de Jesús apenas Jesús llega, ¿cierto? A ese otro lado opuesto. Jesús llega y el endemoniado viene al encuentro de Jesús. ¿Cómo así? Y eso me hace recordar las palabras de Jesús allá en Juan 6:44. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Nadie viene al Padre, pero nadie viene a mí, dice Jesús, nadie viene a mí si no le fuere dado del Padre, o si el Padre no le trajese. Y ahí está Dios también mostrando misericordia para con este individuo y para con esa región. Y el Padre mismo mueve a este endemoniado hacia Jesús. Él viene corriendo hacia Jesús. Noten que no es Jesús quien lo buscó. El Padre lo trae a Jesús. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y la condición de este individuo de ser endemoniado era una condición que llevaba ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. O sea, es una cosa muy triste, hermano. Ustedes se imaginan el dolor de una madre, el dolor de un padre, el dolor de una familia, el dolor de unos hermanos, de ver a una persona por tanto tiempo en esa condición. Evidencia, como ya dijimos, síntomas de trastorno mental. Y estos demonios reconocen a Jesús, lo reconocen como ¿quién? El Hijo del Altísimo. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Y estos se postran, se humillan, ¿verdad? Ahora entiendan lo que estamos diciendo. Una facultad de estos poderosos demonios
es controlar el cuerpo y la mente del individuo. Entonces estos demonios se postran delante de Jesús, postrando el cuerpo del individuo endemoniado. Y confiesan que Él es el Hijo del Altísimo. Y estos demonios se sujetan a su palabra, a la palabra de Jesús, y se sujetan a la autoridad de Jesús y le temen a Jesús. Estos demonios escuchan a través del cuerpo del individuo, hablan a través del cuerpo del individuo y responden por medio del cuerpo del individuo que ellos habitan y controlan. Entran a vivir, entran a habitar en estas personas como espíritus que son, se apoderan mentalmente, se apoderan y controlan el cuerpo y la mente y los llevan a donde ellos quieren. Dice así el relato: a los desiertos, a los sepulcros. Y son llamados en este relato estos espíritus inmundos. Inmundos. Ahora, esa expresión inmundo viene desde la ley de Moisés. Y el cerdo era un animal inmundo en la ley de Moisés. Y quien tocaba la carne de un cerdo muerto o comía la carne de cerdo muerto se convertía en una persona inmunda. Estos son espíritus inmundos. Si ven la conexión, si ven la relación, ¿verdad? Por eso entendemos que los demonios le hayan rogado a Jesús, ¿qué cosa? No nos mandes al abismo todavía. El abismo en la Biblia es la cárcel oscura, tenebrosa, horrible, donde están los demonios y los espíritus de los muertos que no conocen a Jesús aguardando el día del juicio. Pero no nos envíes al abismo todavía, envíanos a estos cerdos. Porque estos cerdos son ¿qué? Animales inmundos. Una casa adecuada para espíritus inmundos. ¿Por qué habitaron estos demonios estas personas? Eran personas inmundas. ¿Sí ven la conexión aquí en todo esto? Los demonios dotan a las personas de una fuerza sobrehumana. Ojo con esas señales. ¿Por qué sabemos que esto no es un asunto físico, natural? No es un asunto neurológico. Porque hay señales y evidencias que son sobrenaturales, sobrehumanas, anormales, más allá de lo humano. En el caso de este individuo, ¿cuáles son esas señales? Una fuerza que ni Superman, pues, ¿verdad? Lo amarraban con cadenas, grillos y como romper una hoja de papel. Eso no es humano, ¿cierto? Entonces los demonios dan una fuerza sobrehumana. Los demonios también se identifican con nombres, ¿cierto? Lo vemos aquí. ¿Cómo te llamas, Jesús? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo responden? Legión, porque somos muchos. Ahora, no sabemos cuántos eran. Algunos hacen unos cálculos. Bueno, una legión más o menos esto. Pero si entraron en 2,000 demonios, en 2,000 cerdos, como lo dice otro evangelio, fueron 2,000 cerdos. Podemos pensar entonces que más o menos también eran una gran cantidad como esa. Es un caso dramático. Es un caso terriblemente dramático. Los demonios saben que Jesús conoce el destino de ellos y le temen y quieren evitar ser enviados ya al abismo, y saben que el destino de ellos está en las manos del Señor Jesús, quien es su juez. Eso lo saben los demonios, y Dios los usa, aún los demonios, como lo vemos a lo largo de la Escritura, para castigar y para juzgar el pecado y la rebelión. Los demonios salen del cuerpo por la orden de Jesús, y al salir los demonios, la persona recobra, como dice el relato, su cabal juicio, vestida, arreglada, bañada, limpia, a los pies del Señor Jesús, escuchando la palabra de Jesús. Y el sanado de la enfermedad demoníaca quiere estar ahora con Jesús, quiere quedarse con Jesús, quiere andar con Jesús.
El sanado de la enfermedad demoníaca ahora se convierte en un misionero de Jesús. Jesús le dice: no, ve a tu casa, vuelve a ellos y cuéntales y anúnciales. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuán grandes cosas ha hecho Jesús el Señor contigo. Y dice que mientras iba a su casa, por toda la ciudad iba publicando, iba anunciando como testigo cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús por él. Este sanado de la enfermedad demoníaca por Jesús. Hermanos, esto ciertamente es un caso dramático de demonización, pero hay muchos más casos, y aún hoy en día, que no son tan dramáticos, y pueden pasar desapercibidos para las familias, porque se ocultan las señales de demonización, o porque estas señales se confunden con otros síntomas o males y se hacen diagnósticos errados. Ay, ¿qué se hizo el reloj? Termino. Jesús y la enfermedad demoníaca. Hermanos, todas estas sanidades, milagros, liberaciones que Jesús hacía mientras iba, ¿verdad? Jesús mientras iba, y aún a los lados opuestos, a las riberas opuestas, tenían dos propósitos mayores. Uno mayor: los milagros de Jesús, las sanidades de Jesús, las liberaciones que Jesús hacía, tenía un propósito mayor. ¿Cuál es? Estas eran señales y evidencias de la venida y de la presencia del reino de Dios. Por eso, lo que leímos en Mateo 4, él iba anunciando el reino, el evangelio del reino de Dios y sanando. Todo esto era evidencia, señal, confirmación de la venida y de la presencia del reino de Dios por medio de la presencia de Jesús, el Señor del reino. Es decir, todas estas señales, liberaciones, milagros, confirmaban la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Altísimo, el Cristo de Dios, el enviado de Dios, el Señor del reino. Para el alivio. En segundo lugar, estas sanidades, liberaciones eran para el alivio del sufrimiento. Enfermedades y tormentos, enfermedades y dolencias, enfermedades y aflicciones, para el alivio del sufrimiento de las personas que estaban impedidas por algún mal para experimentar la vida que Dios nos da. Por eso, ante los milagros y sanidades se levantaba la pregunta. ¿Cuál pregunta se levantaba? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que el viento, que el mar, que los demonios le obedecen. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Esta era la cuestión. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Eh? Yo he encontrado ahí una enseñanza para mí. Dice, pero él determina una cosa, y él lo hará cambiar. Su alma deseó e hizo. O sea, él es todopoderoso. Amén, gracias Julio. Así es. Ahora le conocemos así, le conocemos no teóricamente, no teológicamente, no doctrinalmente, sino en nuestra experiencia de vida, porque al fin y al cabo eso es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es participar de la vida de Él, es vivir la vida de Él, es la vida de Él manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Entonces la pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Y aquí quiero hacer una aplicación para ir terminando. Hay una expresión, hermanos, que cada vez estoy escuchando más en la iglesia evangélica, en esta y en otras. Y yo no sé de dónde sacamos eso, pero con toda seguridad no lo sacamos de la Escritura. Y me temo decir,
que el origen de eso es la brujería. ¿A qué me refiero? Órelo, pastor, órelo. Récelo, como decían los católicos o dicen los católicos. Órelo. ¿De dónde sacamos eso? Es que yo lo oré. ¿Lo estás practicando? Los brujos cogen la oración y te rezan. Los católicos te rezan. Órelo, órelo. ¿Eso qué revela? Revela que tu confianza está en el rezo, en la oración. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En la oración o en aquel a quien tú oras, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Padre nuestro que está en los cielos? ¿En qué o en quién está puesta tu fe? ¿En la oración? Entonces, que venga el pastor para que ore, porque es la oración del pastor. Es la oración del pastor, no el Dios a quien oramos. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Hoy en día estamos cayendo en una idolatría de la oración. Idolatría de la oración. ¿Cómo así idolatría de la oración, pastor? Sí, idolatría de la oración. La oración está sustituyendo a Dios. Bueno. Entonces, hermanos, somos llamados como lo vivió este que experimentó la sanidad de un demonio. Somos llamados a convertirnos en testigos de Jesús. Vuelve a los tuyos, le dijo Jesús. Cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuéntale. ¿Qué estás contando tú a los otros? ¿Qué le estás contando? ¿Quiénes ha traído el Padre a ti? ¿Quiénes el Padre traerá a ti? Tal vez traerá endemoniados. Y no te has dado cuenta. ¿Quiénes el Padre está trayendo a ti? ¿A quiénes ha traído? ¿O no quieres darte cuenta? ¿Qué les has contado? ¿Qué les estás contando? Que el Señor nos ayude a contar cuán grandes cosas Él está haciendo, ha hecho y ha dicho que hará por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por acercarnos nuevamente a Jesús. ¿Quién es este? ¿Cuánto nos hace falta conocerlo? ¿Cuánto nos hace falta participar más y más de la vida que Él nos da? Y hoy damos gracias porque Jesús sana. Porque Jesús sana la enfermedad física. Porque Jesús sana la enfermedad neurológica y cerebral. Porque Jesús sana la enfermedad demoníaca. Y porque Jesús sana la enfermedad espiritual del pecado. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos también en el nombre de Jesús a llevar a cabo este ministerio de sanación como confirmación del reino de Dios que ha venido en la presencia del Señor, Rey y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Gracia y paz del Señor para todos. Salimos por esta puerta guardando todos los protocolos y cuidados. Rapidito, que a las 11 estamos comenzando.